como una o dos veces en el año parece ser que recibimos a la visita de alguien y nos dice, tengo dos noticias para contarle, una buena y una mala. Y nos da la opción de decidir. Por lo general, ¿usted qué decide, la buena o la mala primero? Sí, yo diría, deme primero la mala. Y así puedo considerar qué tan buena es la siguiente. Pero fíjese que la carta a los romanos es la carta de la buena noticia. Y no hay tema más importante para el ser humano que el tema de su alma. Si la persona no considera este tema, se aprecia igual que un animal. Un animal nace, crece, se reproduce y ya, muere. Pero no es así con nosotros. Y la carta a los romanos, esa carta magna que nos muestra el Evangelio, una de las afirmaciones potentes que usa el apóstol Pablo, es decir, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos. ¿Pero a todos qué? A todos los que creen. Sin distinción de raza, cultura, etnia, no. A todo aquel que cree. Y lo que hemos considerado en los capítulos anteriores, que suenan muy duros, es que para que podamos comprender y amar y considerar que es la mejor de todas las noticias, primero el apóstol Pablo nos muestra la mala noticia, que es la condición del hombre. No es buena noticia el Evangelio, ni es la noticia de salvación, si no entiende el hombre que está perdido, de hecho que está muerto, que está condenado bajo el justo juicio de Dios. Solo cuando se entiende eso claramente, el hombre puede considerar que hay una buena noticia y es la noticia de la salvación de su alma. Y es así como el apóstol Pablo va desarrollando el argumento de la predicación de la buena noticia. La semana pasada consideramos algo, y es que el apóstol Pablo juzga la actitud de la comunidad judía que se sentía como tan privilegiada al punto de sentarse no en el banquillo de los acusados, sino en el trono del juez justo. Y Pablo recrimina con preguntas. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, y así continúa. Y no es que la Escritura quiere desenfrenadamente, comprometida la Escritura a destruirnos, sino que tiene la razón, la función de mostrarnos la mala noticia, nuestra condición. Y la razón por la cual las personas se consideran sin necesidad de Dios es porque ellos sienten que no hay una mala noticia en su realidad espiritual, que todo está bien. Por eso el mensaje del Evangelio es distinto al mensaje social. El mensaje de la palabra de Dios es distinto al mensaje político, incluso al mensaje médico. En el mejor de los ejercicios, toda fuerza humana desearía el bien o las posibilidades para que la gente pueda hallar soluciones, pero el mensaje del Evangelio es distinto, porque no se enfoca en el bienestar aquí, sino en la realidad más profunda del ser humano. El hombre se encuentra radicalmente destruido. Y la evidencia de esto es que el hombre desarrolla una actitud muy hostil contra el Señor. Ya lo vimos nosotros en el capítulo 1 y cómo lo describe Pablo, el hombre despreciando al Señor. Y terminamos la semana pasada en el versículo 29 del capítulo 2 y Pablo dice: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Y esta es una manera como Pablo ha confrontado que los judíos se consideraban ellos privilegiados, y no solo esto, sino como pueblo de Dios casi señores de la verdad. Entonces el apóstol Pablo va a continuar con esta exposición y solo uso mi voz para tratar de explicar lo que Pablo por el Espíritu Santo está comunicando a la iglesia de Roma. ¿Recuerdan ustedes el título de nuestra disertación? Ya la he puesto al acceso de todos ustedes. ¿Cuál es? Ni la tradición ni las obras. Ni la tradición ni las obras. No hay justo ni uno. Ese es el título. Ni la tradición ni las obras. No hay justo ni alguno. Entonces, ahora lo que Pablo hace es que él percibe que alguien cuestionaría los argumentos que él está dando acerca de una verdadera fe, de una fe piadosa. Y si él está diciendo que es verdaderamente el pueblo de Dios el que ha sido transformado desde adentro, luego en el capítulo 3, a partir del versículo 1, él dice, entonces, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? A veces, o en este caso puede hacernos complicado comprender, porque él usa aquí la palabra ventaja. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Y en el versículo 2 dice, mucho, en todas maneras. Bien, recuerde que los judíos o los hebreos fueron ese pueblo que Dios estableció, de hecho que Dios lo creó, porque Dios llama a un pagano de Ur de los Caldeos, a él desde su gracia, desde su voluntad, Dios lo llama y a partir de él, entonces va a crear una nación. Y en ese pueblo y en esa nación Dios se va a dar a conocer mediante la ley. La ley no es mala, la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta porque las leyes de Dios están expresando aspectos del carácter santo, justo, precioso de Dios. Ahora, cuando decimos ley, nos preguntamos a qué se refiere con todo esto, de la ley. Comer chicharrón, no comer chicharrón, comer tinto, animal con pezuña, no, guardar el Shabbat. ¿De qué se trata la ley? Debemos facilitarlo y decir que usted puede considerar toda la ley encapsulada en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ahí usted va a encontrar el decálogo o lo que conocemos más comúnmente como los 10 mandamientos. La ley del Señor. Vamos un momentico, Éxodo capítulo 20, y vamos a ver cómo nos va con la ley del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. No es que no lo sacó del bienestar. Y empieza Dios expresando su ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandato de Dios, ¿es posible cumplirlo? Bien, el Señor Jesucristo, Él siempre estaba explicando la ley. Y Él decía que donde nosotros tenemos toda la pasión, la suma de nuestra energía, nuestras motivaciones, ahí donde le ponemos el rigor y en nuestro esfuerzo, ahí donde está tu corazón, ahí en ese tesoro está tu corazón. Y es fácil entender qué tan idólatras somos, o qué tanto desplazamos a Dios, o cómo nosotros nos involucramos en este mandato de no tendrás dioses ajenos delante de mí, solamente considerando cuál es el apetito más hondo de nuestro corazón.
No voy a leer todo el decálogo, pero solo en este primer mandamiento podemos nosotros exhortar nuestro corazón. Los judíos creían, se sentían ellos seguros que ellos eran cumplidores a la perfección de la ley. Sin embargo, lo que está diciendo Pablo es que por supuesto que los judíos tenían ventaja sobre los gentiles, pero la ventaja debemos entenderla como privilegio. Pensamos en ventaja como cuando dos personas van a competir y a alguno le dan una salida, le dan una pronta salida o le dan unos metros más de ventaja. Esto podría ser que alguien pensara como que los judíos tenían una ventaja en cuanto a su salvación o su santificación o el afecto de Dios. Debemos entender que esto de ventaja es el privilegio que Dios le dio a un pueblo. Mire, en la vida nunca lo vamos a tener todo, ¿o sí? No existe un ser humano que pueda decir, lo tengo todo. No es posible. Pero sí en esta vida vemos privilegios y vemos personas privilegiadas. Y yo sé que todos los que estamos aquí gozamos por lo menos de un privilegio. Y es que son muchos. Solo que si miramos alrededor y deseamos, uno de los mandamientos, ¿no? Deseamos la tierra del prójimo o la burra del prójimo o las cosas del prójimo, sentimos como que el prójimo tiene más privilegios que no, pero todos tenemos la experiencia del privilegio, aunque no lo tenemos todo. Los judíos tenían el privilegio de ser un pueblo constituido por Dios, llamado por Dios, escogido por Dios, y que Dios a ese pueblo empezó a darse a conocer. Y él dice en el decálogo, yo soy Jehová, tu Dios. Esa es la primera presentación. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Yo soy Jehová y soy tu Dios. Y empieza Dios a expresar su preciosa ley. Ese es el privilegio. Y ese privilegio no iba solo, como que ellos se reunieran como una nación privilegiada y los demás, las naciones, los pueblos alrededor, perros perdidos sin ninguna esperanza. No es así, sino que con el privilegio Dios les entregó la responsabilidad y eso lo entendemos más claramente en el Nuevo Testamento. Como lo dice el discípulo amado, Dios es luz. Quien está en Dios está en luz. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Esa es la afirmación que hace con nostalgia Jesús a los judíos. Les dice, pero si la sal perdiere su sabor, si la luz se esconde bajo una mesa o en un cajón, no ilumina. Y sin embargo vemos que de vez en cuando se hizo evidente en el Antiguo Testamento cómo Dios salvó gente que no era judía, que no eran del pueblo étnico. ¿Recuerdan alguna de esas personas que Dios salvó, que Dios llamó? Casi siempre son de esos testimonios penosos. Por ejemplo, Rahab. ¿Recuerdan ustedes quién era ella? Una modelo de Hollywood. Bueno, una señora de la vida triste, pero a ella Dios la salvó. ¿Y sabe usted que ella está dentro de la genealogía? ¿Y la genealogía de quién? De nuestro Cristo Dios Salvador, porque Dios toma de lo vil y menospreciado. Dios le dio ese privilegio a los judíos para que ellos fuesen la luz a las naciones. De hecho, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas ¿quiénes? O sea, también los gentiles. Qué privilegio. Podemos decir, qué ventaja. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mucho. Primero, ciertamente, que les ha sido confirmada la palabra de Dios. Y fíjese que es la palabra de Dios la que hace libre al hombre.
Cuando el hombre recibe la palabra de Dios con respeto y con que la palabra de Dios es la autoridad y la luz para su vida, la palabra de Dios le hace libre. Eso es lo que dijo el Señor, que un ser humano conocería la verdad y la verdad produciría en el interior de la persona libertad de toda esclavitud. Los judíos tenían esa ventaja, ese privilegio. Ellos sabían cuál era el camino que conducía al reino de los cielos. Ahora, a partir del versículo 3, él continúa y dice, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Alguien podría cuestionar, si los judíos son el pueblo de Dios, si fueran el pueblo de Dios, ¿por qué hallamos relatos tan infames por parte de los judíos? ¿Por qué los judíos no correspondieron a Dios? Ese Dios que los constituye, que los llama, ¿es tan Dios? ¿Es tan poderoso para realmente hacerlos libres? ¿Acaso Dios es tan fiel para sostenerlos? Su incredulidad, la incredulidad de los hebreos, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Sea Dios veraz, siempre verdadero, y se haga evidente la corrupción del hombre, todo hombre mentiroso, como está escrito. Mire, Pablo va a tomar como referencia el Salmo 51, donde es David, a quien Dios escogió, a quien Dios puso como rey, y como David hizo lo malo delante de Dios. Y dentro de esa oración de arrepentimiento, él dice, definitivamente esta maldad en mí solo puede hacer evidente que tú eres Dios santo, perfecto, para que seas justificado en tus palabras, o sea, para que se haga evidente que tú eres recto en todas tus palabras, Señor, y venzas cuando fueres juzgado, porque todos los días alguien está señalando a Dios, está juzgando a Dios de incapacidad, de intolerante, a Dios de hostil, Dios de inmisericordia, y no. La maldad del hombre solo puede hacer evidente sus tinieblas, y donde las tinieblas abundan, sobreabunda la gracia de Dios. La única manera de percibir la luz es en medio de las tinieblas. Qué privilegio el que tuvieron los judíos de conocer los aspectos del carácter de Dios que ellos podían anhelar, podían soñar, podían rogar al Señor, podían contemplar. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo Dios dando castigo? Él está hablando justamente de los judíos diciendo, bueno, si a los judíos se nos dio el privilegio de la palabra de Dios, de la señal de pacto, si a nosotros se nos dio el evangelio, y entonces se nos dio como también para evidenciar nuestra necesidad de Dios, y cada cuanto fracasamos moralmente, entonces, ¿por qué Dios nos va a juzgar? Esto sería como si Dios nos hubiese dado ese ministerio, el ministerio del contraste. Y Él va a decir algo aquí. Hablo como hombre y voy a hacer una salvedad. Cada vez que Pablo en sus cartas dice, hablo como hombre o hablo yo, nadie debe pensar
que es que esa parte no es inspirada por Dios. Lo que debe entender es que es una manera de Pablo decir, hablo según la comprensión, la lógica, el sentido común de las personas. Pero no que aún ese sentido común o esta observación no fuese parte de la inspiración bíblica. Esto diría, y lo dice la Biblia NTV, hablo desde la lógica, lo digo desde la lógica. ¿Cuál es la lógica acá? Que la gente diría eso, diría, bueno, pues Dios nos escogió como judíos para que pecando se hiciera evidente que Dios es santo. Y si es así, ¿por qué Dios nos va a culpar si Él mismo impuso sobre nosotros esa carga del contraste moral? ¿Me hago entender, hermanos? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como si algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, o pequemos para que pecando se haga evidente el contraste con la piedad y la santidad de Dios? Es que el hombre siempre va a tratar de encontrar una excusa, una salida, y esto debe hablarnos a nuestro corazón, porque yo sé que ustedes, hermanos, como piadosos, tienen luchas espirituales y siempre vamos a notar que esto es imposible superarlo sin la gracia y el poder de Dios. Y que muchas veces una manera de evidenciar nuestra santificación es solo reconocer que lo necesitamos, nunca que lo podemos. Creo que ahí el positivismo es una forma adversa para el creyente. Así que los judíos eran privilegiados. Usted también, sin ser judío, es privilegiado. Pienso yo que nací en un hogar donde la palabra de Dios siempre estuvo cerca. En mi casa siempre había Biblias. Había una o dos Biblias, ojeadas, rotas, siempre había Biblias. Desde pequeños tuvimos Biblias cerca. Mis padres nos llevaban a la iglesia los domingos, nos llevaban los miércoles, el domingo había 2 cultos, entonces en la mañana, en la tarde íbamos. Ellos siempre se esforzaron y nos llevaban a la iglesia y nos colocaban en ese contexto de la iglesia. Todos los aspectos del culto lo viví. La escuela dominical, mi papá nos daba ese billete de 200 pesos que era verdecito, o después el billete de 500 pesos para la ofrenda. Y también la escuela dominical nos daba el estudio bíblico, y las profesoras regañonas y todas queridas nos enseñaban. Viví toda esa experiencia, pero no la viví solo. Muchos hombres crecieron en el contexto de la vida cristiana, yendo a la iglesia evangélica, y hoy no siguen a Cristo. Y ellos fueron privilegiados. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Y qué pasa conmigo? Pues todos tuvimos un privilegio, porque yo sé que hay personas que al escuchar esto dicen, ojalá yo hubiese tenido ese privilegio. Ojalá desde pequeño hubiese conocido el Evangelio. Entonces tengo un privilegio sobre otras personas. Pero todo privilegio lleva consigo mismo una responsabilidad. Al que más se le da, más se le demanda. Pero hay una responsabilidad con el privilegio. Y yo digo, es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es la bondad de Dios
sosteniendo el privilegio, pero nunca podemos sentirnos como soberbios, como altivos, de ninguna manera, porque es una gracia y un favor de Dios. Ahora, ¿qué privilegio cuenta en su vida? Pienso yo que el hecho de que usted sea hoy una hija de Dios, un hijo de Dios, eso ya es un privilegio que usted no pudo alcanzar por sus propios esfuerzos. Pero los privilegios, la tradición, las obras, nunca nos van a salvar. Nadie es salvo porque haya heredado la fe cristiana. Nadie es salvo porque conozca doctrina bíblica. Nadie es salvo ni es justificado de ninguna manera porque tenga una fundación, un ministerio o haga obras admirables humanamente. Nadie es justificado de esa manera. Jesús revela un misterio importantísimo. Él dice que en el día final, en ese tribunal del juicio, muchos, no pocos, muchos muy inflados se acercarán a Jesús y le dirán: Señor, Señor. Me parece que esa unidad residencial donde me has colocado no está muy acorde a lo que fue mi vida. Recuerda esto, revísalo en el libro de la vida. En tu nombre echamos fuera demonios, predicamos el evangelio, sanamos a los enfermos. ¿Cómo puede ser ese misterio revelado? Que hayan individuos parados frente a Cristo de Dios, el Cordero de Dios, nuestro Salvador, y en lugar de inclinar su rostro, poner sus coronas a los pies de Cristo, todas sus obras humanas estén parados firmes frente a Jesús, recriminando, diciendo: aquí hay injusticia. No estás teniendo en cuenta todo lo que hice por ti, por la gente. Y dice Jesús que estas personas tan envanecidas solo recibirán de Él esto: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Nunca, es que nunca os conocí. De manera que no podemos nosotros pensar que la vida cristiana y que nuestra comunión con Dios se sostiene ni de la tradición ni de nuestras buenas obras, aunque buenas obras hagamos. Pablo está por el Espíritu Santo haciendo un esfuerzo tremendo para que los oyentes comprendan que necesitan una vida real, verdadera, auténtica con el Señor. Que nadie se puede justificar, es que ninguno de nosotros podemos decir que la hemos hecho. No hay justo ni aún uno. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos es todos, hermanos, todos. Escuchar esto no debe producir ira en nadie. Nadie debe sentirse maltratado con esto, porque esta es la mala noticia cuando alguien debería escuchar luego la buena noticia. Y la buena noticia suena insípida, innecesaria para alguien que se siente justo. Está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. ¿Por qué no hay nadie que entienda? Ya lo dijo en el capítulo 1, se han envanecido en su razonamiento. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Ahora mismo, hoy domingo, muchas personas están en auditorios muy grandes, llenando lugares muy grandes, y eso parece como una búsqueda, como un peregrinaje. En la ciudad de Bogotá hay mega iglesias que la gente, para poder entrar, tiene que irse a las 5 de la mañana a hacer la fila. Y eso se ve como piedad.
Ojalá y esas filas largas tengan que ver con una verdadera devoción. Porque la salvación es una obra entera de Dios, tan milagrosa y a la vez tan potente y necesaria para que el hombre ahora decida buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. ¿Inútiles en qué sentido? Producen mucho, pero no frutos de justicia. Producen mucho, pero no en el tesoro del cielo. Hacen mucho ruido, pero su voz no exalta el nombre de Dios. Inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y esto es así. Puede haber cantidades de obras, incluso alguien que entregue su vida, o que done un órgano, o que haga algo muy amoroso, pero eso no es bueno si eso no está inclinado a dar gloria a Dios. Si lo que hacemos no tiene ese propósito de dar gloria y reconocer y exaltar al Señor, estos son velas que se ponen sobre el altar del mismo individuo. ¿Me explico? Si todo lo agradable, interesante que las personas hacen no es para reconocer y exaltar el nombre de Dios, se está haciendo su propio Dios y sus obras son velas para brillarse ante los demás. Duro, asqueroso, muy fuerte el Espíritu Santo a través de Pablo. No digo que el Espíritu Santo es asqueroso, estoy diciendo que usa una analogía muy dura al decir sepulcro abierto es su garganta. Esto quiere decir que dicen, que comunican siempre muerte, maldad, que sus proyectos, sus planes, sus discursos, sus consejos, sus asesorías, todo lo que dicen produce muerte. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y yo digo una cosa, ¿cómo puede ser que las personas viven como tan aburridas y tan hasteadas de tanto engaño, pero vuelven a reincidir en lo mismo? Alguna vez escuché, alguien decía en términos seculares que el hombre es el único animal que golpea contra una peña y vuelve y golpea contra una peña y hasta morir golpea contra una peña. Porque él decía, no sucede así con los animales. El animal va por este camino y tiene un accidente ahí, como que él desarrolla una memoria sobre eso y no vuelve ahí. Pero el hombre vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo. Personas son engañadas y vuelven otra vez a buscar a los mismos que le engañan. Y así pasan su vida. Veneno de áspide hay debajo de su lengua. Y aquí lo está comparando de la misma manera que le hizo Jesús, con reptiles. ¿Recuerdan ustedes? Con víboras. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto describe muy bien el corazón de nuestra sociedad. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto parece el periódico de un escáner de nuestro país. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Esto que hablen de paz y de paz y de paz, esto lo dicen, pero esto lo dicen aquellos ya descritos aquí por el apóstol Pablo, que no hay verdad en su boca, que hablan palabras, cuentan ideas infladas que producen muerte. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
No importa lo que tenga que hacer, no importa cómo lo tenga que hacer, voy a lograr mis objetivos. ¿Cómo puede ser? Y yo creo que parte del país está como con tristeza. Escuchamos una noticia en estos días, como en la capital del país, una señora va a hacerse una cirugía en una clínica pirata, que hay muchas, y luego salen malas cosas como suelen suceder, y desaparece la señora. No importa lo que tengan que hacer, el hombre sin Dios lo va a hacer, porque no hay temor de Dios en sus ojos. Cuando dice ojos, está hablando de que no hay temor de Dios en su manera de ver la vida. Su cosmovisión se circunscribe solo a sus apetitos y no importa por quién paso por delante, cómo hago, a quién exploto, a quién engaño, a quién daño, a quién destruya, no importa. Y esta es la condición del hombre. Y dice Pablo que no hay justo ni aún uno. Ahora yo sé que ustedes que están escuchando en esta mañana no son personas que hacen actividades violentas como las que se podría describir aquí. Pero si alguien dice, yo no entro en un señalamiento moral como este, se considera justo y hacia Dios mentiroso. Lo que sucede, hermanos, es que todos los pecados que entendemos como pecados domésticos o de la cotidianidad, los pasamos como simplemente problemas de carácter, intolerancia, maneras de ser, maneras de vivir. Y dice Dios hoy, no hay justo ni aún uno, ni los que tenían la ventaja, el privilegio, los judíos, ni tampoco los gentiles, ni tampoco los colombianos. No hay justo ni aún uno. Y esta es la mala noticia. Y nos dice mi amigo, no, o su amigo, ¿cuál le doy primero, la buena o la mala? Es bueno primero la mala para que podamos entender lo hermoso de la buena. Siempre la evangelización estará entremezclada con lágrimas y también a veces con un sentido de impotencia, porque buscamos mostrarles a Cristo a las personas. Y dice el necio en su corazón, no existe Dios. El fatuo, no necesito de Dios. Predique el evangelio a los que están en la cárcel, que ellos necesitan de Dios. Predíquele el evangelio a los drogadictos, que ellos necesitan de Dios. Predíquele el evangelio a estos o aquellos. ¿Cómo un ser humano puede pensar que no necesita a Dios? Y luego están los otros que dicen, no. Claro, todos necesitamos a Dios. Y yo lo busco, a mi manera, pero yo lo busco. Ese a mi manera es esa misma imagen. Cuando una persona busca a Dios a su manera, está construyendo su propia idea de Dios. Y si pudiese colocar una tecnología en su alma que pudiese mostrar en una imagen ese Dios a su manera, ¿sabe qué imagen le saldría? El mismo tipo sentado en un trono y con un montón de velas y con unos letreros muy grandes exaltando su propio nombre. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Está hablando de los judíos. Todo lo que les fue dado como privilegio lo decía y lo daba a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Está diciendo eso. Claro que Dios le dio ese privilegio a los judíos de la revelación progresiva del evangelio, para que ellos
pudiesen nunca tener excusa de decir, es que tenemos la ley y no entendíamos, teníamos la ley y la cumplimos, la logramos. No, la ley de Dios perfecta tiene un propósito. Históricamente y al día de hoy tiene un propósito, y es que el hombre acuda a la cruz, que vaya a los pies de Cristo. La ley tenía ese propósito y la tiene. El moralista quiere asumir aparentemente la ley, pero sin necesidad de ir a Cristo, como si acaso el moralista pudiese cumplir la ley. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo así? Dios le da una ley, unos mandatos al pueblo judío y les dice, si ustedes viven mi ley, si ustedes obedecen mi ley, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes no la acatan, yo los voy a castigar. ¿A usted no le parece eso injusto? Que Dios ponga en las manos del pueblo de Israel la ley y les diga que los va a bendecir si la cumplen, pero que si no la cumplen, Dios los va a castigar, entendiendo que nadie la puede cumplir. Digo como hombre, me gustó la frase del apóstol Pablo. Digo como hombre, digo en la lógica humana. En la lógica humana esto sería injusto. Esto sería una canallada. Esto sería de un dictador villano que le ponga una carga a alguien que no puede cumplir. Pero bendito sea nuestro Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que la Escritura nos explica claramente esto. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así de claro lo está diciendo. La ley, imposible de cumplir, porque no somos perfectos y santos como Dios. Debía humillar nuestro corazón y lo debía hacer con cada judío. De manera que el judío llegara a los pies de Dios rogando y diciendo, Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Soy un inútil, Señor. Veneno de áspides hay en mi lengua. Mis pies se apresuran a la maldad. Mis inclinaciones, mis afectos son de continuo al mal, Señor. Sé propicio a mí, porque soy pecador. La ley, preciosa ley de Dios, debía provocar en el hombre un ir al Señor. ¿Alguna vez usted ha ido a una reunión social, le invitaron y usted se organizó, decimos en Antioquia, se alineó, muy bonita, muy bonito, se organizó de acuerdo a la ocasión? Y usted llega a esa reunión social y resalta usted, porque es como que la única persona que se fue organizada dentro del contexto de esa celebración. Y los demás están, como decimos, no sé si es aquí en Neiva, descachalandrados, o como diríamos, desarreglados. Y usted ha sentido como todos los descachalandrados, desordenados, le miran y le incomodan. Se sienten ellos mal por usted, porque usted va perfectamente sincronizado con el contexto. Y esas personas, en lugar de sentir admiración y decir, oiga, te felicito, yo me hubiese venido como usted.
No. Yo creo que usted ha vivido esta experiencia. Le incomodarán hasta que usted se vaya más rápido. Ah, empecemos la fiesta, que ya se fue esta personita que nos incomodaba. Es una manera de decir que la perfecta ley en el hombre soberbio, en lugar de producir un deseo de ir al Señor y decir: ay, Señor, ay, cómo anhelo tus atrios, cómo anhelo en tu casa, Señor, cómo anhelo estar rendido a ti, Señor, cómo anhelo estar en tus brazos, cómo anhelo tu palabra, porque tu ley es más dulce a mi paladar que la miel, tu ley es perfecta, Señor. Cómo te anhelo, Señor, cómo deseo que tú hagas en mí esto, que descubras mis pecados ocultos. Esta mañana cantamos parte de ese salmo. ¿Recuerda usted? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él sigue exaltando la perfecta ley de Dios y dice al final: Señor, muestra de mí mis pecados ocultos. ¿Reaccionará usted quizás como ese grupo de descachalandrados en la fiesta, mirando mal la perfecta ley? ¿O irá al Señor y dirá: oh Señor, te necesito? Sé que no hay justo ni hay uno, y te agradezco que me hayas dado esa mala noticia, porque entonces puedo hallar en ti la mayor bendición para mi alma, tu buena noticia. Continuamos la próxima semana, hermanos. Creo que esta disertación debe hacernos más humildes, creyentes más claros, y esto de ninguna manera nos incentiva a que hagamos más males para que vengan bienes, de ninguna manera. Esta disertación nos debe llevar siempre a estar muy cerquitos a la cruz, cerquita a Cristo, ahí con Él. Y como lo dijo Juan el Bautista: menguar yo para que Cristo crezca en mí. Bendito Dios. Gracias por las malas noticias. Nunca una mala noticia ha sido tan buena como esta. Que nos dejes ver la condición de nuestro corazón. Y cuando lo entendemos nos damos cuenta por qué hemos sido tan obstinados. Cómo hemos sido incrédulos. Cómo éramos. Y hoy oramos por todos aquellos que tú has predestinado en Cristo Jesús, pero aún están ahí. Y dicen: yo a mi tiempo, yo buscaré al Señor. El Señor conoce mi corazón. Llegará el momento. Es mi decisión. Una persona que actúa así es una persona falto de entendimiento. Desconoce la gravedad de su realidad. Pero oramos por ellos, Señor. Porque el poder del Evangelio es suficiente para sensibilizar a una persona y atraerla a la cruz de Cristo. Señor, hoy más que nunca, produce en nosotros gozo, alegría, por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos, por medio de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, el único, verdadero Dios, hombre, cumplidor perfecto de la ley. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.